Puerta Nocturna. Historias que no querrás abrir. Vi a mi abuela sentada en la sala. Me saludó con una sonrisa suave, pero ella había muerto hace una semana, y yo la enterré con mis propias manos. Muy buenas noches. Bienvenidos a Puerta Nocturna, el rincón donde el velo entre lo real y lo imposible se vuelve más delgado con cada historia. Esta noche escucharemos 3 relatos que exploran una misma pregunta. ¿Qué pasa cuando las personas que amamos vuelven, pero ya no son ellas? El que volvió de la montaña. Testimonio enviado desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. No suelo contar estas cosas, porque mucha gente se burla o simplemente no lo cree. Pero lo que me pasó a mí, a mi familia, todavía no lo podemos explicar. Y hasta el día de hoy, cuando cae la noche, cierro las puertas con doble seguro, y no me atrevo a mirar por la ventana. Esta historia empieza con mi hermano Joaquín, o lo que creíamos que era Joaquín. Yo soy de un pueblo ubicado en la sierra de Chiapas. Vivimos en una zona bastante boscosa, donde el silencio de la noche solo se rompe por los grillos o el ladrido lejano de los perros. Joaquín y yo crecimos recogiendo leña en el monte, ayudando a mi madre a vender pan casero y llevando una vida tranquila, hasta que todo cambió una tarde de enero. Ese día mi hermano dijo que iba a subir solo al cerro de San Andrés para cortar leña. No era raro, lo habíamos hecho cientos de veces, pero esa vez, Joaquín no volvió. Pasaron las horas y nada. Subimos al monte con varios vecinos a buscarlo. Gritamos su nombre, revisamos las veredas, los barrancos, el río. Nada. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. A la mañana siguiente fuimos a la policía, pero ya sabes cómo es en los pueblos. Dijeron que seguro se había ido por voluntad propia, o que tal vez estaba borracho tirado en alguna vereda, pero yo sabía que algo estaba mal. El tercer día, cuando ya estábamos resignados a lo peor, Joaquín regresó. Volvió caminando, solo, descalzo, con la ropa sucia y rasgada. Mi madre lo abrazó llorando. Yo, en cambio, me quedé paralizado. Había algo raro en sus ojos. No sé explicarlo, pero era como si no tuviera alma. No recordaba nada. Decía que se había desorientado, que no sabía cómo había sobrevivido, que solo recordaba oscuridad y una voz que lo guiaba. Desde esa noche, Joaquín ya no era el mismo. Se sentaba en la mecedora del abuelo y se quedaba mirando fijo a la pared. A veces murmuraba cosas en tzotzil antiguo, y nosotros no entendíamos nada. Mi madre decía que era el susto, pero yo empecé a tener miedo. El perro ya no se le acercaba, y los gatos lo observaban como si vieran a otra cosa. Una madrugada lo escuché hablando con alguien. Me acerqué a su cuarto, y por debajo de la puerta vi sombras moviéndose. Entré de golpe. Luego vinieron los olores. Un hedor como a tierra mojada y carne podrida que impregnaba toda la casa al anochecer. Fuimos con un chamán de San Juan Chamula. Cuando vio a Joaquín, no quiso tocarlo. Dijo: «Ese no es tu hermano. Ese cuerpo fue tomado. No regresó solo del monte». Nos dio una cruz de ocote bendecido y nos pidió que la pusiéramos bajo su almohada. Esa noche, Joaquín gritó como si lo estuvieran quemando vivo, y al amanecer ya no estaba. Buscamos por todo el pueblo, por el bosque, incluso por los mismos caminos por donde lo habíamos encontrado. Jamás volvió. Y lo más extraño fue que, justo en el lugar donde lo habíamos visto llegar 3 días después de su desaparición, solo encontramos sus botas, secas, sin lodo, perfectamente limpias. Desde entonces no hemos vuelto a hablar de Joaquín con nadie. En la iglesia nos aconsejaron hacer una misa. El cura dijo que a veces, lo que se va, no siempre es lo que regresa. Y mi madre todavía pone una vela cada noche, no para que regrese, sino para que no vuelva jamás. La risa en el campanario. Relato desde Loja, Ecuador. Mi nombre es Esteban. Soy profesor de historia en un colegio rural en las afueras de Loja, al sur del Ecuador. No suelo contar este tipo de cosas, pero desde hace 5 años mi vida cambió, y lo que viví es algo que me sigue persiguiendo en las noches más silenciosas, cuando los grillos se callan y el viento no se atreve a soplar. Todo comenzó durante una excursión escolar. Íbamos a visitar San Lucas, una pequeña parroquia rodeada de colinas, donde hay una iglesia colonial olvidada por el tiempo.
Los ancianos del pueblo dicen que esa iglesia ya no debería existir, que está maldita, pero para nosotros, profesores de ciudad, era solo una buena oportunidad para hablar de arquitectura antigua con los estudiantes. Llegamos una tarde de miércoles. El pueblo estaba cubierto por una neblina espesa y el silencio era inquietante. Apenas cruzamos la entrada, me dio una sensación de que algo no estaba bien, como si estuviéramos entrando a un lugar que no quería ser visitado. Nos recibió el párroco, un hombre flaco, de mirada esquiva, que apenas nos saludó y dijo: «Estén atentos a la campana. Si suena después de las 6, no salgan del templo». Pensé que era una broma, pero cuando lo miré a los ojos, entendí que lo decía completamente en serio. Esa noche, los estudiantes se quedaron en la casa comunal y nosotros, los profesores, dormimos dentro de la iglesia por falta de espacio. Yo me quedé en una banca, cubierto con una manta. A eso de las 2:30 de la madrugada, me despertó un sonido. Una risa. No era una risa normal. Sonaba como un eco antiguo, distorsionado. Una carcajada hueca que venía del campanario. Me levanté, pensando que quizás era algún estudiante haciendo una broma. Subí las escaleras de piedra, paso a paso, con una linterna. Pero cuando llegué al campanario, no había nadie. Solo la campana colgando, inmóvil. Y sin embargo, todavía se escuchaba la risa, pero ahora venía de abajo. Bajé corriendo, busqué en la nave principal, en los pasillos, en el altar, pero no encontré a nadie despierto. Todo estaba en silencio. A la mañana siguiente le conté al párroco. No se sorprendió, solo me dijo: «Aquí, los que ríen a esa hora, no son de este mundo». Me pidió que no le contara nada a los estudiantes, para no asustarlos. Pero lo peor vino la siguiente noche. Esa madrugada, una de las estudiantes desapareció. Se llamaba Génesis, tenía 13 años. Su cama estaba vacía, sus cosas intactas. Salimos a buscarla desesperados. Fuimos al bosque, al cementerio, al río. Nadie la había visto salir. Lo tomamos como una pesadilla, pero por dentro sabíamos que decía la verdad. Regresamos esa noche a Loja, sin la niña. Las autoridades buscaron durante semanas. Nunca apareció. Solo quedó una señal. La campana, que estuvo muda durante años, comenzó a sonar sola cada madrugada a las 2:33, la hora exacta en que desapareció Génesis. Nadie volvió a dormir en esa iglesia. El párroco dejó su puesto meses después, y yo sigo soñando con la risa. Una risa sin rostro, sin garganta, solo una risa que espera. La niña del cerro. Relato desde Humahuaca, Jujuy, Argentina. Mi nombre es Rocío y esta historia me ocurrió cuando tenía 17 años, durante un viaje con mis padres al norte argentino. Aquel viaje tenía como destino final Humahuaca, en la provincia de Jujuy. Yo nací en Córdoba y mis padres pensaban que sería una buena idea conectar con nuestras raíces y explorar los pueblos ancestrales, alejados del ruido y la tecnología. Pero no sabíamos que lo que íbamos a encontrar allá cambiaría nuestra vida para siempre. Nos hospedamos en una casa rústica sin electricidad, al pie de un cerro. El aire era frío y la tierra parecía cargada de secretos antiguos. Los lugareños no eran muy habladores, pero uno de ellos, don Rafael, un hombre con el rostro curtido por el sol, nos advirtió: «Cuando caiga la noche, no suban al cerro. Y si escuchan a una niña reír, no la sigan». Pensamos que era una superstición más, parte del folclore local, pero desde esa primera noche algo empezó a sentirse extraño. Mientras cenábamos a la luz de unas velas, el viento se coló por las rendijas. Entonces la escuchamos, una risa suave, aguda, la risa de una niña. Allá afuera, subiendo por el cerro, me asomé por la ventana. No vi nada, pero sentí una presencia. Algo me observaba desde la oscuridad. Mis padres se pusieron nerviosos, pero tratamos de ignorarlo.
Al día siguiente, don Rafael nos encontró en el mercado y con un tono más grave dijo: Ustedes la escucharon anoche. Esa no es una niña. Es algo más viejo, más hambriento. Me estremecí. Quise volver a casa, pero mis padres insistieron en quedarse, y fue la peor decisión que tomamos. Cerca de la medianoche, el perro de la casa comenzó a ladrar desesperado. Salí a verlo y lo encontré muerto, con los ojos completamente negros, la boca abierta en una mueca de terror. Detrás de él, en la entrada del cerro, había un montoncito de piedras. Parecían acomodadas como una figura, como una niña sentada con las piernas cruzadas. Mi papá me dijo que no dijera nada, pero esa noche no dormimos. A las 3 de la mañana, los objetos de la casa comenzaron a caerse sin explicación. Mi mamá gritó, y cuando fuimos a verla, estaba parada en medio de la habitación, señalando la ventana. Allí de pie, una figura diminuta con trenzas y un vestido blanco nos observaba desde la oscuridad. Su cara era negra, como si estuviera hecha de ceniza, y sonreía. Ya no había dudas, la niña del cerro nos estaba siguiendo. Ese día, fuimos al cementerio del pueblo. Allí, don Rafael nos mostró una tumba sin nombre. Solo una inscripción en quechua que decía la que no debió subir. Nos explicó que esa niña fue sacrificada en un ritual ancestral siglos atrás para calmar al cerro durante una época de sequía. Pero su espíritu no descansó. Cada vez que alguien duerme cerca del cerro sin pedir permiso, ella aparece. Primero ríe, después observa, luego entra y se queda. Esa noche fue la última. A las 2:40 de la mañana, escuchamos que la puerta se abría. Corrimos, no vimos a nadie, pero mi madre ya no estaba. Salimos al cerro gritando su nombre. Yo corría descalza, entre piedras y arbustos sin importarme nada más, hasta que la vi. Ahí estaba ella, parada al borde del precipicio, mirando hacia abajo, y junto a ella, la niña. No sé cómo describir lo que vi. Una silueta flaca, alargada, con un rostro que cambiaba. Un segundo parecía una nena, y al siguiente parecía algo más. Algo hecho de humo y hueso. Mi madre cayó de rodillas. Yo grité con todas mis fuerzas. Pero entonces la niña me miró, y lo supe. Quería que yo también subiera. Quería otra alma. Logramos bajar a mamá. Estaba en shock. No hablaba. A la mañana siguiente nos fuimos del pueblo. Pero desde esa noche, yo también la escucho. En mi cuarto, a veces en la ducha, una risa lejana, en mi oído. Intenté olvidarla, racionalizarlo. Pero cada año, en la misma fecha, una piedrita aparece frente a mi puerta, del mismo tipo que las del cerro, y la risa se hace más fuerte. Puerta nocturna. Historias que no querrás abrir, pero ya es demasiado tarde. Esto fue solo una puerta. Hay muchas más por abrir. Suscríbete.